y Democracia TV para todo el mundo. 7:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando, como siempre, con paro, sin paro, porque este país tenga sensatez, tenga cordura, tenga racionalidad, y con ello se podrá solucionar los problemas. Cierto es que el Estado ecuatoriano, el gobierno actual, no ha podido solucionar problemas sociales y económicos, y mucho se repite, y lo voy a repetir también, que sin justicia social no habrá paz. Lo que hemos dicho a renglón seguido, hay que atender a los sectores sociales. Lo que no está bien, que al no haber atención por falla del Estado, por décadas, la respuesta sea la violencia. No, eso es condenable, condenable, y tiene que haber paz al unísono, atendiendo a los sectores sociales, pero no como alternativa que la respuesta es no hay paz y que haya violencia. Eso es condenable desde todo punto de vista. Quiero dar la cordial bienvenida a los años que lo vemos. Hemos estado en contacto con Monseñor David de la Torre. Él es académico, profesor, hoy secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, obispo auxiliar de Quito, y estuvo en estos trajines, en estas acciones, como se ha señalado, mañana, tarde y noche, abogando por la consecución de la paz. Y finalmente, una institución respetable como la Iglesia Católica Ecuatoriana vino a mediar, porque hubo dudas, cuestionamientos, cuando sectores políticos, como lo digo personalmente, el impresentable presidente de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela, haciendo de juez y parte, votando por la destitución del presidente, pero también abogando por el diálogo. Es decir, no puede hacer de juez y parte, y peor con ese episodio tramposo de tratar de burlar 4 votos en esa votación. Pero volviendo a esta acta por la paz, Monseñor David de la Torre, ¿cómo fueron esos trabajos, esos ajetreos a fin de lograr tanto lo que se evidenció públicamente, cuanto a puerta cerrada, para que finalmente brille la paz, lo que quiere la mayoría de ecuatorianos? Monseñor David de la Torre, bienvenido, muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los radioescuchas de EXA y de Radio Democracia. El día martes recibimos una invitación formal de parte del movimiento indígena para mediar en esta crisis. Como ustedes entienden, la mediación solamente es posible cuando las dos partes presentan su buena disponibilidad y voluntad de aceptar al mediador. El día miércoles, a las 6 de la tarde, el gobierno nacional hacía también público su pedido de que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sea la mediadora de este diálogo. En ese momento nos dimos cuenta que no había tiempo que perder y optamos por una vía expedita de resolución del conflicto. Entendimos que ya no era momento de volver a organizar una mesa de diálogo como las que ya se habían hecho anteriormente, sino que a partir de los puntos de acuerdo que ya existían, podamos hacer una acta de paz en la que se manifieste todo aquello que se había avanzado, que las dos partes muestren su voluntad de paz, su voluntad de diálogo, y que se señale el camino a seguir recorriendo en aras a que todas las justas necesidades de los pueblos y comunidades indígenas sean solucionadas. Entonces, desde las 6 de la tarde del día miércoles hasta las 2 de la tarde del día de ayer, hemos estado en esta bonita tarea, en este hermoso servicio a la patria, de conversar con los unos y con los otros. Primero, un ejercicio de escucha, tanto del movimiento indígena como del gobierno nacional. Después también una interpelación a los dos actores. Y finalmente, nosotros les hemos dicho que al haber pedido nuestra mediación y frente a la situación del país,
no había tiempo que esperar y que se tenía que firmar el acuerdo inmediatamente. Entonces nosotros elaboramos a partir del diálogo, del discernimiento, de la escucha, esta acta que se leyó en la primera parte de la jornada de ayer. Quizás visto desde fuera, y yo sé, revisando después las redes sociales y todo lo demás, pues esta tensión que se produjo cuando Leonidas Issa justamente pidió este tiempo de receso. Pero me parece que hay que entender que la manera de tomar decisiones en el movimiento indígena, en el mundo indígena, en la cosmovisión indígena, no son las mismas que podemos tener nosotros en el mundo, digamos, mestizo o occidental. Entonces, para ellos la democracia es una democracia comunitaria y participativa. Entonces, esos 30 minutos que duró este receso fueron momentos muy saludables para la patria. Y además fueron mucho más, y era entendible. Entonces, porque había los tres grupos, la CONAIE, la FENAIN y la FENOCIN, y claro, cada uno pues tenía que ir respondiendo a los pedidos, a las sensibilidades, a las palabras. Llegar a redactar esa acta no ha sido tan sencillo porque cada palabra tuvo que ser medida y mesurada, pero al final hemos llegado pues a este acuerdo que parte, y yo quiero decirlo con claridad, de la buena voluntad de las partes. En ningún momento, desde el primer momento, no tuvimos ni del movimiento indígena ni del gobierno nacional una resistencia a llegar a un acuerdo. Monseñor de la Torre, claro, conforme pasaban los días se desgastaba más, y los dos sectores, tanto el gobierno que se exigía que ponga orden, que permite el trabajo, que permita la provisión de alimentos, de oxígeno de uso hospitalario, y por otro lado también había un desgaste de las manifestaciones, más allá de los violentos que seguían actuando. Monseñor de la Torre, ¿en algún momento ustedes pensaron que pudiera irse de las manos la mediación y la consecución de esta acta de paz? No. Yo y los que me conocen, en los mensajes que me han enviado el día de ayer, me decían: admiro tu tranquilidad, admiro tu paciencia, admiro, ¿no es cierto?, la manera como condujiste todo este proceso. La verdad es que, como te decía hace un momento, en el primer contacto que tuve con el movimiento indígena, yo encontré un deseo real de llegar a un acuerdo. Y ya, porque además de eso, esa fue un poquito como nuestra exigencia y nuestra imposición. No podemos esperar, este país no puede esperar un minuto más, y hay que firmar este acuerdo. Y de parte del gobierno nacional, de igual manera. Ahora, estos 15 centavos de rebaja en el diésel y en la gasolina, lo hemos impuesto nosotros, como mediadores. Porque desde el punto de vista técnico, como sabemos, era muy difícil para el gobierno nacional aceptar esa medida. Quizás alguien puede decir, bueno, y estos curas que saben de economía, ¿no es cierto?, de petróleo, de importaciones, de exportaciones. Y yo creo que tenemos el sentido común de saber, primero, que la paz no tiene precio. Y segundo, que un día más de paralizaciones perjudicaba más al país y más a cada ecuatoriano que esta medida que finalmente el gobierno nacional aceptó. Entonces, a partir de ahora hay que construir pues una serie de políticas, la política de la focalización de subsidios, que es una medida difícil por la viveza criolla, pues
¿no es cierto? El día de mañana todos vamos a ser agricultores, campesinos, ¿no es cierto? Para beneficiarse del subsidio. Claro, como ya hemos visto, ¿no? Pero tenemos que caminar hacia allá, porque no es posible que los subsidios, si bien es cierto, benefician a una buena parte de la sociedad que realmente lo necesita, también beneficia a muchos grupos y sectores y personas que no necesitan y que deberían contribuir más en la solidaridad que permite la vida en común. Monseñor de la Torre, y cuando ustedes dijeron desde la mediación 15 centavos, porque había las dos posiciones, el gobierno ya puso en marcha la reducción de 10 centavos, quizás no explicó bien, y eso hemos hecho una crítica constructiva, no se explicó bien, porque en el común de los ciudadanos era solo 10 centavitos, sin explicar el gobierno que esos 10 centavitos representaban alrededor de 260 millones de dólares, y 5 centavitos más llega a casi 400 millones de dólares, cuando solo la reforma tributaria que puso en vigencia, que fue rechazada por la clase media con sus argumentos, que impuso un impuesto al patrimonio a los ricos, iba a dar entre 400 y 500 millones de dólares. Y por este mecanismo se va casi lo mismo. Es decir, se acaba la reforma tributaria, aunque sigue vigente, con este nuevo subsidio, esta reducción. Cuando se pedía 40 centavos, implicaba alrededor de 1.000 millones de dólares. Y al final de cuentas, este es dinero que se beneficia a quienes se subsidian, como bien ha dicho Monseñor de la Torre, que pudieran beneficiarse quienes no merecen con ese subsidio, pero ese es un perjuicio de ingresos al fisco, recursos que debiera exigirse desde los sectores sociales que se destinen para ello. Consecuentemente, si era 40 centavos por un lado, 10 centavos ya en vigencia por el gobierno, esos 15 centavos quizás llegaron de una manera, como se dice, muy salomónica, monseñor. El movimiento indígena había rechazado los 10 centavos. Le parecía muy poco frente a la demanda que tenían de los 40 centavos. Era necesario hacer un gesto de parte y parte. Por una parte, el movimiento indígena reconocer que su pedido no podía ser aceptado, y por otra parte, el gobierno nacional reconocer que detrás del tema de la gasolina hay un tema más simbólico que técnico, que también forma parte de nuestra estructura, pues, social, ¿no? O sea, hay que entender que las cosas no son solamente números y cifras, sino que también hay símbolos. Y uno de esos grandes símbolos de la lucha en este país ha sido siempre el tema de los precios de los combustibles. Entonces, y quizás aquí hay una responsabilidad muy grande de los sectores políticos, de que entendiendo esto, hay que trabajar en previsión de futuro y no solamente atender a las emergencias y a los problemas del momento, ¿no? Si sabemos bien que el tema de la gasolina es un tema sensible en el común de los mortales en el Ecuador, pues hay que atenderlo ya. Monseñor de la Torre, cuéntenos los prolegómenos, los hechos, porque a usted lo vimos muy activo, llevaba el acta, tuvo que ir a cambiar, palabras más, palabras menos. ¿Cómo fue esa dinámica? Pues digo, íbamos haciendo rondas. ¿Ya hubo un documento previo cuando se sentaron ayer? Claro, cuando nos sentamos ayer a las 11:30 de la mañana, habíamos convocado a las 9:30 la rueda de prensa. Tratamos de ser realmente muy delicados con las partes, porque ahora que efectivamente pues firmamos esta acta de paz, como la hemos llamado, no queríamos tampoco desde el primer momento, si tú lees la comunicación que enviamos, se decía que con la presencia de las partes íbamos a comunicar al país los avances del diálogo. No, en ningún momento opusimos que íbamos a hacer la firma de un acta de paz, porque era también dar una expectativa que podía en cualquier momento trastocarse, ¿no?
Entonces, pero lo que sí queríamos era de todas maneras darle al país la tranquilidad de saber que los dos sectores estaban nuevamente en comunicación y en diálogo. Pero cuando nos hemos sentado a las 11:30 de la mañana teníamos ya este documento que yo lo leí para que sea firmado. Pero, claro, vuelvo a decir, el proceso que tienen las comunidades indígenas, al ser un proceso comunitario, no podía hacerse en el estilo de leo y firmo, ¿no? Sino era leo, hablo, dialogo, nos reunimos, votamos y firmamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, yo entendía eso desde el primer momento, así que, como digo, estaba muy, muy tranquilo. Había palabras que había que cambiar, ciertos temas que efectivamente habíamos conversado, pero que ya en el momento de escribir el acta estaban de alguna manera en alguno de los puntos, pero se pedía una explicitación. ¿Más de forma que de fondo? Más de forma que de fondo, más de forma que de fondo. En realidad los problemas de fondo los habíamos ya conversado y solucionado. Entonces, pero claro, como me decía una líder indígena en algún momento, me dijo, es que después, por la interpretación que se da a una frase, terminamos igual que antes. Entonces había que ir revisando eso y yo creo que el papel pues de la mediación es el papel de escuchar a las partes y que las partes puedan también sentirse seguras, en confianza y saber que la persona que tienen al frente pues realmente tiene una empatía con ellos, pues, ¿no? ¿Y qué sintió Monseñor de la Torre cuando ya le hizo firmar al presidente de CONAIE, Leonidas Diza, al dirigente de la FEINE? La FEINE. Y no quiso firmar el señor Gary Espinosa de la FENOCIN. Y usted le insistía con el esfero. ¿Y qué le decía él? Decía, no, tienen que añadir esto, tienen que añadir este otro. Cosas que ya fueron superadas. Cosas que ya fueron superadas, sobre todo porque todos esos puntos a los que Gary hacía referencia estaban dentro de uno de los numerales del acuerdo en el que se dice que se va a revisar a través de mesas de diálogo cada uno de los 10 puntos. Claro, nosotros no quisimos enumerar los 10 puntos. ¿Por qué? Porque también era una manera de estrechar los diálogos que tenemos que empezar a partir de hoy en estas mesas técnicas, porque claro, detrás de un tema hay otros temas. O sea, aquí hay una red de temas que se van conectando. Entonces, por esa razón nosotros no quisimos simplemente hacer una enumeración de temas, porque era también reducir un poco el tema de los diálogos y sabemos bien que dentro de los 10 temas no todo está, pues, ¿no? Entonces, por eso. Pero de parte de la FENOCIN, como se vio en televisión, así que no estoy violentando, ¿no es cierto?, no estoy haciendo ninguna infidencia, había la voluntad expresa de firmar. Había la voluntad expresa. Por eso ellos de firmar. mismos le pidieron a Gary Espinosa que firme. Ellos le dijeron que firme. Y entonces él... ¿Y usted no se iba a mover de allí mientras no firme? Claro, no. Pues no. Entonces ahí lo que me dijo Leonidas, me dijo, Monseñor, hágale firmar al señor ministro y yo ya veo con Gary. Entonces entre el coger los papeles y irme, eso creo que suscitó ahí un poco de... Ahí intervino Isa y le dijo, bueno, que se vaya sin la firma de él y que se evidencie. Claro. Lo cual hubiera sido malo para el movimiento indígena. Claro. Pero yo creo que son cosas que nos dicen la dificultad de un diálogo. Ya es difícil el diálogo entre iguales. Es
también difícil un diálogo entre partes diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que hemos hecho un bonito ejercicio de lo que es el diálogo, la democracia, la tolerancia y entender que somos diferentes y que tenemos sensibilidades diferentes. Hay que respetar las diferencias, ¿no? Siempre y cuando se respete al otro y no haya violencia, que ha sido lo más condenable. Ahora el seguimiento, monseñor David de la Torre. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? A fin de que en muchos casos del pasado ha ocurrido que las mesas terminan siendo mesas que no solucionan los problemas hasta que vuelve a explotar un problema. ¿Cómo se hará el seguimiento? ¿Cómo se instalarán las mesas a partir de hoy para que haya una continuidad en el análisis y la superación de cada uno de los problemas? El primer punto es definir la metodología de trabajo, justamente como lo dice el acuerdo. No está definida, porque el acuerdo dice una metodología que definirán las partes. Si nos poníamos a elaborar esa metodología, esta movilización continuaba. Porque si en escribir una frase podemos demorarnos 1 hora, no se diga pues en definir una metodología. Por eso el marco general, firmar el acta por la paz. Claro. Entonces firmamos esto, se levanta el paro, el gobierno ha hecho una serie no digamos concesiones, ha escuchado el clamor de los pueblos indígenas y atendido eso, entonces a través de lo que él puede hacer. Porque en estos diálogos que tuvimos, decíamos, estamos firmando un acuerdo con el Ejecutivo. No estamos firmando un acuerdo con el Estado, porque el Estado tiene varias otras funciones. Y no podemos incluir en este acuerdo con el Ejecutivo cosas que dependen de la justicia, cosas que dependen del legislativo, cosas que dependen de los poderes de control. Entonces, tenemos que centrarnos en este acuerdo entre ustedes y lo que el Ejecutivo puede hacer a través de la norma constitucional. Porque no podíamos nosotros, y era el pedido en algunos puntos, de que se cambien las leyes, de que se diga que se va a cambiar la ley, pero eso no es una facultad expresa del Ejecutivo. Lo que sí se puede hacer es lo que hemos hecho. La derogación del decreto 95, la reforma del decreto 251. ¿Ya? Y después el compromiso de presentar un proyecto de ley sobre el tema de las regalías petroleras y todo eso. Muy bien. O sea, yo debo reconocer, como digo, por una parte, el deseo del movimiento indígena de llegar a un acuerdo, y también la rigurosidad jurídica y política del gobierno nacional para que no se firme cosas que finalmente son desde el primer momento imposibles de realizar. Claro, ni se puede cumplir. Y un tema que quiero plantearle, porque eso se invocó incluso en la reunión antes de la firma, que no haya la judicialización y la criminalización de los actores que protagonizaron. Eso entiendo que jamás podía comprometerse el Ejecutivo si aquí hay independencia de funciones, y será lo que siempre invocamos: debido proceso, derecho a la defensa, porque no podría dejarse en la impunidad, que ha sido parte de la vida del país, en la impunidad, hechos que hasta causaron muertos, monseñor. Ese compromiso no ha habido para que haya, no se judicialice lo que tiene que investigarse. No hay ningún acuerdo que se haya hecho debajo de la mesa. Ningún acuerdo. Porque, para decirlo así, en ningún momento, hasta el encuentro público que tuvimos en el Seminario Mayor, que fue abierto a todos los medios, las partes no se encontraron. El diálogo fue
a través de nosotros. Entonces era con los unos, con los otros. Y diálogos reservados, que es saludable, porque a veces, más allá de los dirigentes, pudiera haber interés incluso político de otros sectores, como fue de los que inicialmente se sentaron allí, interés de protagonismo, cuando si se quiere solucionar temas de fondo, buscar esas consultas que ustedes han hecho a puerta cerrada y luego públicamente anunciarlos. Claro, después, digamos así, los compromisos han sido públicos. Y es por eso que el acta de compromiso se leyó, que vuelvo a repetir, la hemos hecho nosotros, indicándoles a las dos partes que esta era la hoja de ruta, y tanto los unos como los otros la han aceptado de principio. Pero vuelvo y repito, en el movimiento indígena era necesario que esa hoja de ruta sea dialogada, sea discutida y finalmente sea votada por la dirigencia comunitaria que tienen, ¿no? Por todas las estructuras de dirigencia que tienen. Entonces, en ese sentido, me parece que es un acuerdo que, si bien es cierto, firma el presidente de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE, pero es un compromiso que fue validado ayer delante del país por los líderes indígenas de cada una de esas confederaciones. Ahora, usted habló la metodología, Monseñor de la Torre, se va a comenzar a establecer a fin de que haya fluidez. No es fácil ir ventilando todos los temas, pero a fin de que haya permanencia y solidez en la negociación. Así es. O sea, tiene que ser una metodología activa, tiene que ser una metodología práctica. Y yo respeto mucho a los teóricos y a los técnicos. Yo en parte lo soy porque soy académico, como tú lo decías. Pero cuando recibimos ya la confirmación o el pedido de parte del gobierno nacional de ser mediadores, pues hemos recibido una cantidad de propuestas metodológicas de parte de mucha gente que tiene una expertise en estos temas. Pero la urgencia exigía un método mucho más práctico. Conversar directamente con las partes, encontrar los acuerdos a los que habíamos llegado. Los iniciales, claro, para pacificar el país. Todo lo que se había hecho, y pedir a las partes un gesto de buena voluntad, entendiendo las razones que tienen los unos y los otros para pedirlo, y en ese sentido pues hemos llegado al acta de paz que firmamos el día de ayer. Las metodologías son importantes, pero creo que en este momento tenemos que buscar desde el primer momento resultados. Y luego de esa acta por la paz, ¿las metodologías fluirán? Y bienvenidas sean las recomendaciones. Sí, claro, por supuesto. O sea, en este momento, sí, los temas son temas técnicos. Hay que hacer que no se mezcle lo ideológico político en temas que son técnicos. Yo creo que hay un acuerdo de base, efectivamente, de que los pedidos del mundo indígena son los pedidos de la gran mayoría de ecuatorianos. Necesitamos una sociedad donde haya justicia, donde el Estado defienda realmente a los más pobres, a los más vulnerables, donde haya una atención al campo, a la ruralidad. No puede ser posible que un país tan rico como el nuestro, en un país tan rico como el nuestro, el ser campesino siga siendo sinónimo de pobreza, de miseria, de explotación. Entonces, tenemos que volcar los ojos del Estado al campo como una manera no solamente de evitar que esto se produzca, sino como una manera real de poner a la persona en el centro del quehacer político, del quehacer económico, del quehacer social, en el centro de la vida de la patria. Una metodología, Monseñor de la Torre, más con un andarivel
técnico que ideológico y político, porque lastimosamente no soy peyorativo, pero a veces cuando entra la política, más aún estamos en vísperas de elecciones seccionales, lo ideológico político puede dañar algo que debiera analizarse de manera técnica y finalmente buscar acuerdos políticos. Exactamente, exactamente. Pero yo creo que en gran parte se ha avanzado mucho. O sea, yo sigo siendo optimista, no sé si lo soy por naturaleza o por ingenuidad, pero en todo caso yo soy bastante optimista de todo esto, porque veo que hay muchos temas que se han avanzado, hay otros temas en los que también, como bien lo dice el acuerdo, hay que incluir a las diferentes funciones del Estado que están implicadas en eso. En lo que les compete. En lo que les compete, ¿cierto? No como parte permanente, sino, a ver, si estamos hablando de un proyecto de ley, pues efectivamente necesitamos del legislativo para que se comprometa a que la comisión respectiva reciba el proyecto, lo revise, haya los debates, bueno, todo el proceso constitucional que tenemos que hacer en un Estado de Derecho. Claro. Luego de esta jornada intensa, Monseñor de la Torre, hoy se van a instalar para hacer ese seguimiento y establecer la ruta para continuar en estos 90 días. Tenemos que reunirnos, como es evidente, el día de ayer, después de toda lo vivido y la tensión. Tampoco era el momento de ponerse a trazar el trabajo, como que era un buen momento para respirar. Además, creo que tanto el movimiento indígena como el gobierno nacional necesitaba un poco de tranquilidad frente a los acontecimientos de los últimos 18 días. Entonces, ahora tenemos que reunirnos aquellos a los que nos han pedido la mediación, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las universidades, para poder presentar tanto al Ejecutivo como al movimiento indígena una hoja de ruta ya muy práctica y concreta, que comenzará con la definición de la metodología y de los temas. ¿Cuál será el papel de las universidades y qué universidades? El movimiento indígena, en la carta en la que pedía la mediación, incluía a la Pontificia Universidad Católica y a la Salesiana. Entonces, son dos universidades de la Iglesia y son dos universidades en las que hay un compromiso social, humanístico, ético, que garantiza también a las partes pues un trabajo objetivo y técnico. Monseñor de la Torre, la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, de la cual usted es secretario, ¿siente satisfacción de haber apoyado, de haber mediado para que se firme este jueves el Acta por la Paz? El día de ayer, regresando a mi casa, el conserje del edificio donde vivo me pegó un abrazo y me dijo: gracias, monseñor, porque sin ustedes esto no se iba a concretar. Entonces, más que un protagonismo mediático, yo creo que el sentimiento de la gran mayoría de ecuatorianos es justamente que uno de los papeles que tiene la Iglesia ecuatoriana es este papel de referente ético y moral para poder unir al Ecuador. Y yo creo que desde ese punto de vista hemos cumplido con nuestra misión, una misión que la hacemos todos los días ahí donde estamos. ¿Por qué el movimiento indígena confía en nosotros? Porque ahí donde no está el Estado, está la Iglesia. Si hacemos un recorrido en el tema educativo y en el tema de salud en el oriente ecuatoriano, pues encontramos a la Iglesia y no al Estado. Entonces,
lo hacemos, esta tarea de integrar a la patria, esta tarea de contribuir al tejido social, forma parte de nuestra misión y de nuestra vocación. Así que creo que lo que sucedió el día de ayer, vuelvo y repito, es una expresión de lo que tratamos de hacer cada día en silencio, cada día en lo cotidiano de nuestra misión, ahí donde estamos. ¿Satisfechos entonces, Monseñor de la Torre? Satisfechos por el país, con la gran responsabilidad de que esto no vuelva a suceder y de que efectivamente el derecho de los más pobres y vulnerables sea siempre el centro del quehacer social y político. Por cierto, para que no vuelva a suceder hay que seguir trabajando en los diferentes campos a fin de que no se represen los problemas. Así es, porque hay cosas que hay que hacerlas y tenemos que hacerlas. Bien, a Monseñor David de la Torre, académico, obispo auxiliar de Quito, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Muchas gracias, Monseñor. Vimos a través de la pantalla con satisfacción cómo ustedes contribuyeron a este país. Como bien ha dicho, en el día común, de manera silente, a momentos desde el púlpito, a momentos desde la oficina, pero hoy el país clamaba por paz, por cordura, por sensatez, racionalidad, que es lo que ha llegado. Ahora seguir trabajando para que eso se mantenga en el tiempo. Monseñor David de la Torre, un gusto volverlo a ver personalmente. Gracias Miguel, y felicito al Ecuador. Creo que el que ha ganado en todo esto es el Ecuador. Y que Dios bendiga al Ecuador. Así es. Muchas gracias. Monseñor David de la Torre, reiteramos, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, obispo auxiliar de Quito, aquí en la revista de Opinión Democracia. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo precisamente sobre las marchas indígenas y mirar hacia futuro esta situación. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. La crisis carcelaria merece respuestas rápidas de las instituciones. Por eso incrementamos el número de unidades de garantías penitenciarias para 7 provincias.